En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Em, yo soy magistrada desde hace 5 años, exactamente desde el día 15 de enero de 2018. En esa fecha yo tomé posesión junto con la mayoría de los magistrados y magistradas de la JEP ante el presidente de la República de la época, el doctor Juan Manuel Santos. Y bueno, frente a la pregunta de cómo fue el proceso para llegar a la judicatura y el tipo de casos que conozco, lo primero que yo quisiera señalar es que mi postulación a la JEP fue una decisión de comunidad, no fue una decisión individual. Eh, una vez se sembró, yo creo que en mí, la idea de que era posible porque cumplía los requisitos. Hice la consulta con las autoridades cancuamas, quienes avalaron la decisión de que me presentara a la Jurisdicción Especial para la Paz, para ser magistrada de esta jurisdicción. Con ese apoyo, digamos, luego también la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, respaldó mi nombre y luego pues surtí el proceso de entrevista ante el Comité de Escogencia, que fue el que se estableció para conformar las instancias del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y pues es importante, yo creo que decir que soy la única magistrada de esta instancia del Tribunal para la Paz, que es, digamos que tengo una pertenencia a un pueblo indígena. Y con respecto al tipo de casos que conozco, pues hay quizás contar varias cosas de mi trabajo y de mi paso por la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos que he tenido que estar como en dos lugares distintos. He estado en movilidad, en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, y también en movilidad en la sala de amnistía e indulto. Y ya en la sección con reconocimiento del Tribunal para la Paz, que es la sección de la que hago parte, y que está conformada por 5 magistrados y magistradas, pues ahí eh, esta instancia es la instancia encargada de llevar a cabo los juicios que se hacen en la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco de un procedimiento que es el procedimiento dialógico. Allí nosotros somos los encargados de proferir las sentencias y de imponer las sanciones propias a los comparecientes máximos responsables y partícipes determinantes que aporten verdad plena y detallada y que acepten también su responsabilidad ante la sala de reconocimiento. Yo sobre esta sección tendría que decir que ahí, esa yo creo que es una de las que mayores desafíos presenta al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar un modelo de justicia que tiene que conjugar la justicia retributiva con la justicia restaurativa. Y este es un modelo de justicia, ese que aplica la sección en la que yo estoy. Es un modelo de justicia que debe contribuir a reparar el daño que se le causó a las víctimas del conflicto armado. Tiene que contribuir también a reconstruir los lazos sociales rotos por el conflicto armado y debe también propender por la reincorporación de los comparecientes que decidieron dejar las armas y apostar por un país en paz, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se hace en mi sección, y ahí debo también señalar que hasta este año, 2023, la sección recibió las primeras resoluciones de conclusiones para empezar a realizar ya los juicios y a proferir las primeras sentencias del Tribunal Especial para la Paz. En la movilidad, yo creo que, digamos, sería como contar, bueno, pero antes a mí me gustaría señalar que para mí, por ejemplo, no ha sido difícil la comprensión de este paradigma de justicia, que es la justicia restaurativa, porque pues como
Ya lo he dicho, yo soy miembro de uno de los pueblos indígenas, de uno de los 115 pueblos indígenas que habitan en Colombia. Em, y este modelo de justicia restaurativa que aplica la JEP, que implementa la Jurisdicción Especial para la Paz, comparte con estos sistemas de justicia de los pueblos indígenas algunos valores, algunos principios y algunas prácticas que yo he visto o que vi desde niña aplicar por parte de las autoridades de los pueblos indígenas. Y por eso creo que es importante pues, decir que para mí la comprensión de este sistema de justicia, de este nuevo paradigma de justicia no ha sido difícil, ¿no? Más bien ha sido fácil. Em, sobre otros casos que he conocido, sobre todo en la sala de amnistía e indulto, en la sala de reconocimiento, y quizás voy a hablar más bien de mi experiencia en la sala de reconocimiento. Yo he estado en la sala de reconocimiento últimamente, como en los últimos 4 años, y en esa sala de reconocimiento he estado específicamente en el caso 02, que es un caso que investiga los crímenes que se cometieron en los municipios de Tumaco, Ricaute y Barbacoas. Y allí he apoyado a la magistrada, que también es indígena, la magistrada Belkis Izquierdo, como en varios temas. Uno, en la estrategia de acreditación de víctimas, la, en las propuestas de proyectos de sanciones que tienen que presentar los comparecientes y en caso de que no los presenten, los que debe presentar la sala de reconocimiento. Y también en la sustanciación y adopción de medidas de protección en esta zona. Y ahí yo creo que es importante señalar que nos hemos visto en la necesidad de adoptar medidas de protección porque esta zona del país es una de esas zonas del país en donde la JEP ha tenido que administrar justicia transicional sin que haya transición. Otra de los casos, digamos, que de los temas en los que he trabajado y que ya mencioné, es en la acreditación eh, de víctimas y yo creo que allí quisiera destacar el trabajo que hemos hecho y yo creo que también esto obedece mucho a esta condición de mujer y a esta condición de indígena y es en la acreditación del territorio como víctima y ello lo hemos hecho bajo el entendido de que los daños que han sufrido, se han padecido en el marco del conflicto armado, no se agotan en las personas, sino que hay otros seres como el territorio, porque para nosotros los indígenas el territorio es un ser sintiente. Y lo que entonces entendemos es que los daños no se agotan solamente en los seres humanos, sino que hay otros seres que han sido víctimas del conflicto armado. Y en ese marco, una de las cuestiones que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz, que es muy importante destacarla, entonces es acreditar al territorio como víctima. Y eso se ha hecho, por supuesto, amparados en las cosmovisiones indígenas, especialmente las cosmovisiones de los pueblos que han sido acreditados, pero también amparados en la ley y en la Constitución Política de 1991, especialmente en el artículo 7º de la Constitución. Y eso, digamos que lo que nos ha permitido básicamente es materializar el pluralismo jurídico que también fue establecido desde hace más de 30 años con la Constitución Política del 91. Pues esos son varios de los casos que he conocido hasta el momento y bueno, a portas de empezar a realizar los juicios de la sección con reconocimientos y en poner las primeras sanciones propias como cuerpo colegiado, ¿no? Como parte de esa sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad de la que hago parte. En la JEP, el 51% de quienes integramos la magistratura somos mujeres
Y yo creo que, y esto es mi opinión, yo creo que esto obedece en gran medida a la incidencia de las organizaciones de mujeres en el acuerdo de paz. Eh, yo creo que, digamos, razones de por qué es importante que las mujeres participen en la administración de justicia hay muchas. Lo primero es que quisiera mencionar, yo creo que lo primero es que a nosotros participar en la administración de justicia nos permite seguir trabajando en la desmitificación de los roles históricamente asignados a hombres y mujeres, específicamente en lo relacionado con la capacidad de liderazgo de las mujeres. Y yo creo que esto se refleja en muchas ocasiones en el avance, en la edificación de posturas novedosas sobre cómo abordar ciertos problemas jurídicos, ciertos problemas operativos y ciertos problemas institucionales. Nosotras las mujeres nos comprendemos, y esto también lo digo muy desde el sentir, nos comprendemos como seres integrales, no nos comprendemos en relación con otros y otras personas y eso hace que el abordaje de los problemas, incluidos los jurídicos, sea mucho más integral, mucho más holístico. Y eso hace también que nuestras respuestas también tiendan a ser mucho más estructurales o mucho más integrales. Lo otro que creo que es un aporte importante es que eso que es la sensibilidad y que en ocasiones se ve como un obstáculo y que es tan criticado, yo sí lo creo que sí lo considero una gran fortaleza, porque eso nos permite a nosotras como mujeres tener la capacidad de tomar el conocimiento junto con los sentimientos para poder tomar decisiones más justas, ¿no? Eh, por otra parte, yo también creo que si bien la presencia de las mujeres no garantiza la incorporación del enfoque de género, pues no necesariamente ser mujer se corresponde con el hecho de procurar y reivindicar la igualdad de género, sí permite que haya un fuerte impulso en su materialización. Eh, y finalmente, a la pregunta de cómo se fortalece de cómo se fortalece el Estado de Derecho con la presencia de mujeres en la administración de justicia. Yo creo que nuestra presencia contribuye sin duda a materializar el Estado de Derecho. Eh, y yo creo que es mejor quizás esta pregunta también abordarla teniendo en cuenta mi condición de mujer indígena. Nuestro país, solo hasta 1991, con la Constitución de ese año, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Y sin embargo, nosotros no hemos estado en la estructura estatal colombiana. Nuestra presencia allí es muy reciente y es muy poca, ¿no? Son muy pocas las personas indígenas que están en cargos del Estado. Eh, y nuestra presencia en estos cargos del Estado se da no solamente como personas individuales, sino también como miembros de un colectivo y como parte de esa misión colectiva. A nosotros nos corresponde mostrar algunos caminos que tenemos que recorrer para garantizar los derechos eh, reconocidos tanto a los pueblos étnicos como a los pueblos indígenas. Y eso yo creo que lo hacemos con nuestras decisiones judiciales. Y quizás sea más fácil poner de presente algunos ejemplos de cómo lo hemos venido haciendo. Hace unos 2 años más o menos, 2 años o 3, nos correspondió expedir una decisión que sirvió de guía para hacer efectivo el derecho a la coordinación interjurisdiccional entre la JEP y la Jurisdicción Especial Indígena. Y esto, digamos, es importante porque yo creo que una de las de los grandes cuestionamientos que había tenido eh,
ese derecho a la coordinación que estaba establecido en la Constitución del 91 es que no había habido coordinación. Lo que había habido antes era un traslado de competencias. Cuando la jurisdicción ordinaria encontraba un caso indígena, lo que hacía era trasladarlo a la jurisdicción especial indígena, pero no había diálogo ni coordinación. Entonces lo que hacemos eh, desde la Jurisdicción Especial para la Paz es hacer ese trabajo de demostrar, casi que a partir de una guía, en una decisión, de plasmar en una decisión judicial cómo era que se podía lograr la coordinación interjurisdiccional entre la Justicia Especial para la Paz y la Jurisdicción Especial Indígena. Y eso nos permitió que muchos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz en estos momentos hagan la coordinación sin tener que recurrir a los magistrados técnicos, sino que lo hacen solos. Lo otro que también quisiera contar es que hace también unos quizás 2, 3 años, nos correspondió elaborar un concepto sobre una mujer indígena víctima de violencia sexual. Y en el marco de la elaboración de este concepto nos tocó poner a dialogar distintos sistemas jurídicos, digamos el nacional, incluyendo las normas internacionales ratificadas por Colombia que hablan sobre los derechos de las mujeres en general, y el sistema de justicia propio del pueblo wayú, que era el pueblo del que hacía parte esta mujer indígena sobre la que estábamos elaborando el concepto que nos habían pedido al interior de la jurisdicción. Y pues, y ahí creo que es muy importante señalar que si algo tiene el sistema de justicia del pueblo wayú, es que sobre los derechos de las mujeres tiene unas particularidades que son muy importantes, porque pues algunas de las personas que seguramente van a ver este video saben o habrán escuchado que el pueblo wayú es un pueblo matrilineal, ¿no? Donde la mujer tiene un poder y una fuerza muy especial. Y entonces nos tocó, ahí creo que tuvimos que hacer un ejercicio de intersección y de hermenéutica para poder explicar y poder interpretar eh, los derechos de las mujeres, de esta mujer wayú, sin sacrificar y sin generar ningún precedente que pudiera generar algún tipo de retroceso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los derechos de las mujeres por su condición de mujer y por su condición de indígena. Entonces yo creo que esos son algunas de las actuaciones que podemos hacer como mujeres, pero también como mujeres indígenas. Porque yo pues podría decir que hay sentencias, yo he leído muchas sentencias, más bien pocas sentencias de mujeres indígenas que parecen muy buenas, pero cuando uno como mujer y como mujer indígena las lee, sabe que algunas adolecen de un abordaje integral, ¿no? De un abordaje que tenga en cuenta de qué pueblo es esa mujer y cómo es que las mujeres allí comprenden, por ejemplo, las violencias que se están generando en contra de ellas.